Buenas tardes, teniente. Un gusto que nos acompañe en las cámaras de Diario El Salvador. Queremos conocer un poco más acerca de su perfil como miembro de la Fuerza Armada y como también médico del Comando de Sanidad Militar. Muchas gracias, buenas tardes. Pues mi nombre es Carla Trigueros, nací en Sonsonate. Estudié en un Instituto Nacional mi bachillerato y al finalizar pues mis estudios de bachillerato, a los 16 años decidí que quería entrar en la escuela militar. Ingresé a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios el 6 de enero del año 2007. Tengo prácticamente ya 14 años de carrera militar y me gradué de la escuela con la promoción 82 en el año 2010. En el año 2008, a principio de ese año, por mi rendimiento académico en el primer año de escuela militar, se me otorgó una beca para estudiar medicina. Y es ahí donde soy médico y soy militar de carrera y también estudio medicina. Es la razón por la cual llevé las dos carreras simultáneamente. Okay. Un estudio totalmente complejo. La carrera militar compleja por la disciplina y la carrera de medicina igualmente demandante. ¿Cómo fue esa experiencia de combinar ambas? Fue difícil, fue bastante cansado en su momento, pero creo que al final lo importante es poder correlacionar ambas, poder encontrar el equilibrio, el punto de equilibrio entre una carrera militar que es obviamente exigente tanto en disciplina como físicamente y la carrera de medicina que es exigente, muy exigente académicamente hablando y muy cansada. Encontrar la combinación para que uno pueda dar el 100% en ambas pues, fue difícil, pero se logra. Lo importante es, creo que ponerse objetivos y trazarse metas a corto, mediano y largo plazo e ir cumpliéndolas, cada día ir cumpliéndolas. No puedo decir que fue fácil porque sería mentir, definitivamente fue difícil, pero creo que cualquiera lo podemos lograr. Y en mi caso había un referente, existían personas mucho más antiguas que mí, es decir, adelante en la escuela militar, personas arriba de mí en la escuela militar que lo estaban logrando. Entonces ese era un referente para mí, si ellos pueden, pues yo también puedo lograrlo. Solo que en ese momento y era la única mujer estudiándolo, entonces era como el impasse de ir abriendo la brecha de las mujeres que estudiaban medicina y también estudiaban en la escuela militar y llevaban las dos carreras juntas. Entonces sí fue difícil en la adaptación, fue difícil poder completarlo, pero con objetivos trazados y tratando de poner todo eso, pues se puede. Cuando me dices que habían referentes en la escuela militar y que era la única mujer, en este caso esos referentes eran hombres, claro, eran cadetes. Eran cadetes, en mi caso yo era cadete de segundo año y entonces tenía de mis cabos, como le llamamos nosotros, de tercer y cuarto año estudiando y también una promoción arriba que estudiaban medicina. Entonces ellos ya iban a segundo, tercero, cuarto año de medicina y yo estaba iniciando la carrera. Y posteriormente igual, mientras avanzó la carrera, ellos siempre fueron un punto de referencia para mí, la diferencia que eran hombres. Pero creo que el punto mío era, no importa que sean hombres y que ellos sean mujeres, simple y sencillamente somos seres humanos estudiando dos carreras y si ellos pueden, yo puedo. Y esta determinación de hecho es lo que muchas veces y en todos los ámbitos de la vida lleva precisamente a conseguir esos objetivos que uno se traza en algún momento. Sí, yo creo que si uno no es determinante, si uno no tiene, se traza las metas y tiene el coraje para alcanzarlas, porque obviamente en el camino uno encuentra vicisitudes de todo tipo, familiares, personales, en el área académica, pero si uno no se traza un objetivo específico y lucha por alcanzarlo, independientemente de la carrera, independientemente de lo que uno quiera lograr, pues no lo va a alcanzar. No importa si es un objetivo personal, un objetivo académico, un objetivo colectivo, si no tenés una meta definida y no le pones las ganas y el coraje para poder alcanzarlo, independiente de que no lo vas a alcanzar. Ok. ¿Dónde estudió su carrera de medicina, doctora? En la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Ok. Ahora bien,
El hecho de estar estudiando la carrera militar y de estar estudiando medicina, como ya me lo relataba, implica el aspecto de que en la carrera militar, por lo general, siempre ha estado predominada por hombres. Sin embargo, actualmente el número de mujeres que ingresa a la escuela militar es ya sumamente mayor en comparación de años anteriores. Pero tomando en cuenta esto, ¿hubo alguna dificultad en particular por el hecho de ser mujer que le dificultara a usted o que de alguna manera le entorpeciera su desarrollo profesional dentro de la vida militar? No, realmente desde que ingresó la primera promoción en el año 2001, que ingresó la primera promoción de señoritas cadetes a la escuela militar, considero que a ellas ha de haber sido un poco más difícil porque obviamente iban abriendo brecha. Yo soy la 8ª promoción de mujeres. Entonces, nosotras entramos una cantidad bastante grande de mujeres, éramos 33 mujeres de 160 cadetes que entramos aproximadamente. Obviamente de 33 a comparación de los 130 hombres que éramos mucho menor la cantidad, ¿verdad? Y no había como una diferenciación ni en el trato hacia nosotras, pero tampoco hay una diferencia en las capacidades ni tampoco hay una diferencia en las oportunidades. Es decir, nos tratan igual, equitativamente, igualitariamente, de bien o de mal, nos tratan igual, pero también nos dan las mismas oportunidades de poder conseguir becas, de poder ir a cursos, etc. Y creo que en mi caso yo soy uno de los mayores ejemplos, ya que las becas eran generalizadas y de las becas 2 hombres cumplieron los requisitos y yo cumplí los requisitos también, entonces nos dieron la beca a los 3. Tengo un compañero que es médico también y un compañero que es abogado. Entonces llegaron las 3 becas, nos dieron las 3 becas a nosotros y yo como cumplí con los requisitos igual que ellos, pues obtuve la beca. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cómo es que luego de su graduación y su titulación como médico ingresa al Comando de Sanidad Militar? En el caso nuestro, como ya somos médicos y estamos dentro de la carrera militar, como que por regla ya sabemos que vamos a estar en el hospital militar o en el Comando de Sanidad Militar, porque ¿en qué otro lugar de la Fuerza Armada si no es en esa que es la más idónea? Entonces llegué al Hospital Militar Central al graduarme de médico y estuve trabajando como colaboradora médica en la consulta externa y estaba fungiendo en ese momento como subjefe de la consulta externa. Estuve 2 a 3 años en el Hospital Militar Central en diferentes actividades y realizando y desempeñándome en diferentes áreas, dentro de las cuales también ver clínica, ¿verdad? Ver pacientes, y posterior a eso salgo destacada hacia el Comando de Sanidad Militar, ya como asesor médico del Comando de Sanidad Militar, y desde el 2019 hasta la fecha estoy en el Comando de Sanidad Militar. ¿Hay alguna especialidad de la medicina, de todas las que tiene la medicina, que le llame la atención en particular? Al momento me desempeño más en el área de epidemiología, pero realmente sí, uno de mis metas a futuro es una especialidad en área clínica, que me gusta la otorrinolaringología, la verdad. Entonces es una de mis metas a mediano o largo plazo para poder cumplir. Ok, ha quedado en evidencia durante el periodo de pandemia el apoyo que la Fuerza Armada ha brindado a toda la logística que se ha desarrollado y ejecutado a nivel nacional en cuanto a la atención de la pandemia. ¿Cuál es el apoyo en específico que el Comando de Sanidad Militar ha dado a este tema de la pandemia? Desde el inicio del gobierno del señor presidente Nayib Bukele y encomendados por el señor ministro de la Defensa, el señor mi contraalmirante Merino Monroy, el Comando de Sanidad forma parte del Sistema Integrado Nacional de Salud. Desde ese momento, obviamente, estamos trabajando concatenadamente con cada uno de los elementos que conforman este Sistema Nacional de Salud para trabajar unidos en contra de la pandemia. Específicamente el Comando de Sanidad Militar, al inicio de la pandemia, se crearon los centros de cuarentena, si se recuerdan, donde teníamos pacientes o personal, corrección, que venía de otros países, o personal que empezaba a presentar síntomas y estaban en estos centros de cuarentena. Nosotros dirigimos y ejecutamos centros de cuarentena para personal propio.
y estuvimos trabajando bajo los lineamientos y directrices del Ministerio de Salud y todo el Sistema Nacional de Salud. Aparte de eso, la Fuerza Armada obviamente participó en todos los demás planes, en el sentido de la seguridad, en el sentido de que estamos fuertemente trabajando con el Plan Control Territorial. Entonces, hemos estado activamente trabajando desde el inicio de la pandemia y hasta ahora. Ahora con el plan de vacunación ha cambiado un poco la estrategia, siempre obviamente coordinados con el Ministerio de Salud, el Comando de Sanidad Militar a través de mi persona. Se le delegó llevar la coordinación de la mesa de planificación y la mesa de monitoreo del plan de vacunación a nivel nacional, y estamos tratando de trabajar de la mejor manera. Trabajamos la logística, la planificación y la distribución de las vacunas a nivel nacional, y la Fuerza Armada, a través del señor Ministro de la Defensa, estamos proporcionando la seguridad de los convoy y la seguridad de algunos centros de vacunación para que pues la vacuna esté siempre resguardada y esté con vigilancia estricta todo el tiempo. Ok, ¿cuántos elementos de la Fuerza Armada participan precisamente en toda esta logística que me ha descrito? En este momento, directamente con el plan de vacunación, hay 136 elementos, dentro de oficiales, suboficiales y personal de tropa, trabajando tanto en el área logística administrativa de los centros de vacunación como en el área de distribución como seguridad, y también en el área de seguridad en cada centro de vacunación. Ok, perfecto. ¿Qué otras acciones ha realizado el COSAM a lo largo de todo este plan de vacunación? Nosotros también vamos a tener la participación activa con centros de vacunación propios cuando llegue la fase de vacunación de personal de Fuerza Armada. Entonces, dentro de nuestros hospitales militares van a haber centros de vacunación para personal propio de la Fuerza Armada, y así vamos a disminuir la cantidad de personas que llegue a los centros de vacunación establecidos por MinSal. Entonces, y también en algún momento poder coordinar, si es necesario, la vacunación de otro personal dentro de nuestros centros de vacunación. Ok, en este caso sería la segunda fase de la vacunación en la que se incluyen ya a los miembros de la Fuerza Armada. Sí, realmente la fase anterior, la que ya concluimos, cuando comenzamos a vacunar al personal de primera línea que está en contacto directo con personas y pacientes con el virus de coronavirus 19, era la fase 0. Esa fase fue la que ejecutamos con personal de salud que estaba directamente relacionado con pacientes COVID. Luego iniciamos la fase 1, y la fase 1 se ha dividido en diferentes etapas. Completar el sistema sanitario de El Salvador, es decir, todo personal que esté en contacto con pacientes, ya sea directamente o no directamente relacionados con COVID. Posterior a ese iría la segunda parte de la misma fase, de la fase 1, que es ya personal que no es sanitario, pero que ha estado trabajando permanentemente en todo lo largo de la pandemia y que seguimos trabajando. Entre ellos estamos Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Bomberos, Protección Civil y por supuesto sin dejar atrás a los maestros. Ok, perfecto. En cuanto se acerque la segunda fase, porque lo que me acaba de describir en ese momento sería la segunda parte de la primera fase. Así es. Cuando se inicie la segunda fase de vacunación, que en este caso correspondería a las personas adultas mayores de 50 años en adelante, más personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, el papel de la Fuerza Armada y del personal del COSAM, ¿cuál será? Pues nosotros vamos a seguir trabajando en la distribución, en la planificación y distribución de la vacuna a nivel nacional. Vamos a seguir trabajando en la seguridad de esa vacuna, en que la vacuna llegue a los lugares donde tenga que llegar completamente custodiada, junto con la Policía Nacional Civil. Entonces, quiero dejar claro que no vamos a trabajar solamente por las personas del sistema de salud o las personas del sistema de Fuerza Armada, sino que cuando pasemos a la fase de población en general, cuando comencemos a vacunar a la población, ya sea los adultos mayores, o luego que vayamos con toda la población, que es el último paso de este plan de vacunación, vamos a seguir trabajando nosotros, vamos a seguir y vamos a continuar apoyando en la logística y la administración y distribución de la vacuna a nivel nacional y por supuesto brindando la seguridad que esta necesita.
Perfecto. Estamos a un año de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país. Tomando como base esto, doctora, ¿cómo evalúa el impacto que ha tenido el virus en El Salvador, tomando en cuenta que el país es uno de los menos afectados a nivel regional, a nivel internacional, y que ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales en cuanto al manejo precisamente de la pandemia? Sí, efectivamente, el 18 de marzo cumplimos un año de haber detectado el primer caso en El Salvador. Es importante saber que los organismos internacionales reconocieron a El Salvador como uno de los mejores países de Latinoamérica en el manejo de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque no solamente se manejó de una manera arbitraria, ni se manejó de una manera de planes sacados de la manga de la camisa, sino que se habló con ellos, se coordinó con OPS estrechamente, se coordinó con OMS de una manera estrecha. ¿Para qué? Para que todos los planes que salieran del Ministerio de Salud y salieran del gobierno central dirigido por el señor presidente Nayib Bukele, y los cuales la Fuerza Armada, presidida por el señor ministro de Defensa, ha estado siempre apoyando, fueron planes que se generaron de todas las entidades internacionales que nos estuvieron apoyando, nos estuvieron aconsejando para que el manejo de la pandemia fuera un éxito. Considero que la pandemia al final en El Salvador fue manejada de una mejor manera porque se antepuso el personal humano, se antepuso la vida humana ante todas las demás factores que dentro de la sociedad se ven, como la economía, como la producción, pero al final lo que importa es que estemos nosotros vivos, que estén nuestros seres queridos vivos. Entonces considero que el señor presidente tuvo planes acertados para el manejo de la pandemia, y eso es lo que nos ha llevado a ser reconocido por los organismos internacionales. En este caso muy específico por la OPS-OMS, que fuimos reconocidos como 4 de los países champions. Ya se han hablado creo que de ellos, y estamos con Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador. ¿Qué significa eso? Que nosotros recibimos por parte de la iniciativa COVAX el primer cargamento de vacuna proporcionada por ellos, y fuimos de los primeros países en obtenerla. No significa que los otros países no la van a tener, no significa que no va a estar al alcance de los demás países, pero nosotros, al ser catalogados como países champion por el buen manejo de la pandemia, la recibimos antes que los demás países. Que de hecho se ha convertido en una de las oportunidades más grandes que la sociedad salvadoreña ha tenido. En este caso, hay datos de investigaciones que dicen que al vacunar al personal de primera línea se da un avance sumamente mayor en cuanto al manejo de la pandemia, debido a que son quienes están en los centros hospitalarios, lugares donde se sabe que el riesgo de contagiarse con la COVID-19 es sumamente alto. Sí, en todo el mundo, no solamente en El Salvador, en todo el mundo, idealmente se inició a vacunar al personal de primera línea, al personal que está en contacto con los pacientes, al personal que está en los centros hospitalarios, y posterior a eso al personal que no ha dejado de trabajar. Son mecanismos internacionales. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos enfermeras, si tenemos médicos, si tenemos médicas que no se enferman, que no están enfermas, pues obviamente van a tener un mejor desempeño en la atención de los pacientes, y también para salvaguardar sus vidas, porque son personas que están constantemente en contacto con el virus, por lo tanto tienen un riesgo muchísimo mayor a toda la demás población de ser contagiados y obviamente contagiar a su familia. El rol de la Fuerza Armada fue bastante determinante durante el periodo de cuarentena. Hubo sectores que criticaron muchas veces el rol que jugaron las autoridades en cuanto a la limitación de la circulación de las personas, pero si no hubiese habido ese tipo de acciones, quizás el escenario en el que se hubiese visto envuelto El Salvador hubiese sido similar al de países europeos en los cuales los contagios se desbordaron, doctora. Probablemente hubiera sido catastrófico. En la parte médica, que me compete a mí, puedo decir que si no hubiésemos guardado la cuarentena obligatoria y estricta que tuvimos, hubieran habido muchísimos más casos de contagio, y obviamente eso se hubiera traducido en una cantidad muchísimo mayor de muertes.
y que en un momento fuimos criticados como país, en la región, con medidas fuertes, con medidas rígidas, pero definitivamente, médicamente hablando, fue lo mejor que se pudo hacer, porque si no, tuviéramos quizás 5 veces más casos y por supuesto 5 veces más muertes de las que ya hemos tenido por este virus, que sabemos que está cobrando vidas en todo el mundo, pero que al final nosotros como país tenemos uno de los índices más bajos. De hecho, el número de muertes en El Salvador es sumamente bajo en comparación de los países que rodean a El Salvador, incluso a nivel de la región. Sí, y yo creo que no solamente fue por el manejo de la pandemia, sino que porque el señor presidente, con todos los ministerios que estamos trabajando juntos, Ministerio de Salud, Fuerza Armada, Viceministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, creo que todos jugamos papeles importantes, porque simultáneamente se manejaba la pandemia, simultáneamente se estaba planificando para la adquisición de la vacuna y poderla distribuir en su momento, y aparte de eso se empezaron a construir grandes edificios como el Hospital El Salvador, como las mejoras en todos los hospitales en el país. Ahora tenemos una cantidad de unidades de cuidados intensivos que antes ni siquiera hubiéramos soñado tener en el sistema público. Y a nivel regional tenemos una cantidad lo suficientemente grande para poder tener a todos nuestros pacientes en áreas en buenas condiciones, y por supuesto podemos decir que antes se decía que lo público tenía que ser malo, tenía que ser deficiente, y ahora nos damos cuenta que lo público puede ser tan bueno como lo privado. De hecho, el Hospital El Salvador es un hospital referente, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional, que incluso hubo ofrecimientos de parte del gobierno de El Salvador a través del presidente Bukele para poder atender a pacientes de otros países que a nivel de la región estaban colapsando sus sistemas de salud. Así es. Como lo decía anteriormente, el señor presidente Nayib Bukele fue visionario, en el sentido de que sí era mucho más fácil poner un hospital de campaña, meter un par de camas de campaña y poder atender a los pacientes ahí, pero eso iba a ser por un tiempo. En cambio, si nosotros hacíamos de verdad una transformación del sistema de salud, si podíamos cambiar de verdad las instalaciones de todos los hospitales, la mayoría de clínicas a nivel nacional, y crear el Hospital El Salvador, que realmente es un monstruo sanitario, es algo que nos llena de orgullo, y poder ver que ahora tenemos todas las adecuaciones en estos hospitales y en el Hospital El Salvador para poder atender a nuestros pacientes y poder atender y poder ofrecer a los países vecinos que podemos atender a sus pacientes también, pues eso nos llena de orgullo. El sistema de salud en general ha cambiado totalmente, y sin duda que será un legado el que este gobierno le dejará al pueblo salvadoreño tras décadas de un sistema de salud paupérrimo. No lo digo yo, sino que lo han llamado así a algunos sectores en los que han reconocido que no hubo un buen manejo o un buen trato hacia el sistema público de salud, el cual fue encontrado en total abandono cuando el gobierno del presidente Bukele tomó posesión. Y ahora vemos 31 hospitales de la red pública, más un hospital especializado en atención de pacientes con coronavirus, que será heredado a las próximas generaciones en condiciones sumamente envidiables. Sí, eso creo que ha sido uno de los pasos más importantes y uno de los factores más importantes en el manejo de la pandemia. ¿Por qué tenemos una sobrevivencia mayor de los pacientes con coronavirus? Es eso, porque tenemos las condiciones ideales para poderlos recibir, para poderlos ingresar. Tenemos el personal médico contratado, se contrataron obviamente más personas, y eso ha generado, aparte de que ha generado unas buenas condiciones para la atención del paciente, ha generado trabajo para el sector médico, y definitivamente las mejoras del Sistema Nacional de Salud han sido evidentes. En mi caso, yo estudié medicina aquí en El Salvador, como dije anteriormente. Entonces, cuando yo realizaba mis prácticas, yo puedo decir la realidad de los hospitales públicos en los que nosotros realizamos nuestras prácticas. Hospitales con muchas deficiencias, lugares donde nosotros como estudiantes a veces teníamos que
sacarle copias a la propia papelería porque no había, pero nosotros lo hacíamos porque se necesitaba en el hospital, o uno llegaba a los centros de vacunación y uno encontraba las refrigeradores en un mal estado. Creo que en algún momento circularon las fotografías por redes sociales de cómo estaban los centros de vacunación de los diferentes lugares en el país, y poder ver ahora la modernización de estos centros de vacunación, la inversión que se ha hecho en infraestructura, la inversión que se ha hecho en frigoríficos, es realmente algo que a todos los salvadoreños, no solamente a nosotros que estamos en el sistema de salud, nos debería de hacer sentir orgullosos, que realmente en estos momentos nos estamos volviendo un referente regional por todo lo que se ha hecho. Creo que al final lo que se ha criticado siempre ha sido que se maneja de una manera que se le da más realce a las cosas, pero no, eso es lo que se tiene que hacer, porque si no adquirimos los insumos, de nada sirve que tengamos gente preparada, porque siempre se decía, no, si especialistas hay, pero no hay maquinaria, si hay gente preparada, pero no hay esto, y ahora no, ahora tenemos los hospitales en buenas condiciones y tenemos al personal preparado. Entonces creo que al final esto se va a traducir en una población que se le pueda dar la atención que ellos se merecen como salvadoreños. De hecho, recientemente se destacaba también el buen manejo que se le ha dado a la logística del transporte, desde la llegada de la vacuna, el transporte hacia el Centro Nacional de Biológicos, que ha sido un recinto que se ha modernizado y que la cadena de frío implementada ha destacado también. Sí, el Centro Nacional de Biológicos de El Salvador siempre ha estado equipado para poder guardar ahí vacunas, porque nosotros hemos vacunado desde siempre, ¿verdad? El plan de vacunación regular que tenemos en El Salvador. Con este plan de vacunación contra el coronavirus se modernizó de una manera realmente espectacular. Tenemos 8 frigoríficos más 2 más 8, que son donde estamos ahorita almacenando la vacuna que tenemos de AstraZeneca, que hemos recibido tanto en el primer lote, que fue comprado con fondos nacionales, como el segundo, que fue dado por el mecanismo COVAX. Es una vacuna que necesita estar manteniéndose en una cadena de frío a más 2 más 8 permanentemente, y nosotros tenemos las locaciones idóneas para que lo podamos salvaguardar. Aparte de eso, también se adquirieron 26 ultracongeladores a menos 70 grados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros también estamos en la capacidad de recibir vacuna ultracongelada, la llamada de la marca Pfizer, por ejemplo, que es una vacuna que tiene que estar guardada a menos 70 grados, y nosotros tenemos la capacidad. Se adquirieron estos ultracongeladores, están en El Salvador, están en Cenavi. En cualquier momento que venga la vacuna, porque va a venir vacuna ultracongelada, vamos a poder recibirla y vamos a poder almacenarla. ¿Qué es lo que nos llevó? Tenemos el sistema de refrigeración y de cadena de frío mejor preparado per cápita de toda Latinoamérica. Es decir, podemos guardar 16 millones de vacunas simultáneamente. Tenemos 6 millones de ultracongeladas y 10 millones de temperatura más 2 más 8. Entonces, estamos preparados para recibirlo, estamos preparados para resguardarlo, y aparte de eso, en el Centro Nacional de Biológicos ahora existe personal de Fuerza Armada permanentemente para salvaguardar esta vacuna. La distribución se planificó desde hace mucho tiempo. Es algo que es importante de decir, que no solamente lo planificamos ahorita, sino que lo estuvimos planificando desde hace más de 6 meses. En los momentos en que empezaron a surgir las noticias que las grandes empresas estaban trabajando para encontrar una vacuna para el coronavirus, desde ese momento nosotros empezamos a planificar que en algún momento la íbamos a recibir. Entonces se planificó la adquisición de los frigoríficos para poderlas tener, se planificó la distribución de esta, que se iban a necesitar vehículos adecuados, vehículos que tienen características especiales para mantener la temperatura, y los adquirimos. Entonces ahora tenemos dónde almacenarla, tenemos cómo transportarla, y aparte de eso se adecuaron los centros de vacunación, y aparte de eso se capacitó a todo el personal para que pudieran utilizar esta vacuna y para que pudieran poder administrarla en todos los centros de vacunación del país. Entonces ha sido un trabajo coordinado, ha sido un trabajo concatenado. El señor presidente Nayib Bukele y sus políticas han sido específicas en que no solamente era el momento de
de manejar la pandemia, sino que adelantarnos un poco más. Y es lo que hicimos y eso se está viendo reflejado ahora, que no estamos teniendo desórdenes, que no estamos teniendo pérdidas. Hasta el momento puedo decirlo con toda certeza. No hemos tenido pérdida de vacuna. Todas las dosis que hemos tenido las hemos administrado. Entonces, eso es algo importante porque si tú obviamente no tienes una logística preestablecida, puede en algún momento haber pérdidas y nosotros no la hemos tenido. De hecho, hasta la fecha son más de 25,000 vacunas las que ya han sido aplicadas y el ministro de Salud también hacía referencia a que en promedio se colocan 5,000 dosis o 5,000 vacunas diariamente. Así es, el día de mañana, incluso el día de ayer, incluso vacunamos más. Vacunamos más de 5,000 personas el día de ayer. Entonces, cada día estamos tratando de aumentar un poco más la meta. Nuestra gente está muy dispuesta. Tenemos gente preparada, tenemos gente con experiencia y eso es una de las grandes ventajas, que la experiencia de los vacunadores, la experiencia de los equipos vacunadores nos ha hecho que lo que habíamos planificado en un inicio, habíamos planificado vacunar 10 personas por hora por equipo de vacunación y nuestra gente es tan buena que podemos llegar a vacunar hasta 17 personas por hora. Entonces ellos han sobrepasado nuestra planificación porque la gente está pero tan capacitada y tan entregada a su trabajo que están rompiendo nuestra planificación incluso. Ok, perfecto. Finalmente, algo muy importante y que se ha destacado también es el acatamiento que la población ha hecho de los protocolos de bioseguridad. ¿Qué llamado le haría a las personas que, a pesar de que ya hay una vacuna, a pesar de que las cifras de El Salvador son favorables y que no existe una cantidad súbita de incrementos en este momento, ni de casos de muerte registradas que sean elevadas, pero ¿cuál sería ese llamado que le hace a la población? Que se acerca también un periodo vacacional en el que fácilmente las personas pueden descuidar esos protocolos y que nos podrían llevar a otro escenario. Sí, los índices que estamos viendo van a la tendencia a la baja. Se han mantenido en tendencia a la baja los casos nuevos de coronavirus y esto ha sido por dos factores. Uno, en alguna medida estamos acatando las medidas de seguridad, pero realmente es necesario que no nos olvidemos que la vacuna está acá, que la vacuna va a ser distribuida, que la vacuna va a ser universal, va a ser gratuita y voluntaria, pero que a la medida que la vacunación va avanzando, nosotros no debemos de disminuir las medidas y las prácticas de bioseguridad. Es decir, llamar a la población que no deje de utilizar sus cubrebocas, que siga utilizando el alcohol gel, que no tengamos contacto a menos de 2 metros con las demás personas. El distanciamiento físico es una de las mayores claves para poder evitar el contagio del coronavirus. Y si en este periodo vacacional es necesario salir, pues tomar estas medidas, siempre andar su alcohol gel, lavarse las manos al entrar y salir de un lugar, utilizar el cubrebocas en espacios públicos y por supuesto mantener la distancia. Y una de las recomendaciones sería que salgamos lo menos que se pueda, también disfrutemos a nuestra familia en la casa, disfrutemos la época y podamos tenernos a nosotros en nuestro hogar porque sabemos que si nos cuidamos vamos a tenerlos más tiempo.